teórica que se presta a mucha discusión, a mucha participación. Esperemos contar con ello. Estamos ahorita grabando para YouTube porque no podemos hacerlo directamente, tuvimos un problema de transmisión en vivo, pero estamos ahorita en Facebook Live. Entonces, de todo modo va a quedar grabado para las personas que no les dio tiempo ahorita de seguirnos en vivo. Bueno, entonces, en este caso está repartido en dos tantos el tiempo de este curso. Ahorita en la mañana hasta las 2 de la tarde vamos a dar los fundamentos teórico-prácticos, sobre todo teóricos, el marco teórico de lo que es la medicina tradicional mexicana en el contexto global y en el contexto particular, específico para nuestro país. Vamos a pedirles que después con detenimiento la presentación que subí hace rato, ustedes la revisen, el video que subí, ¿sí? Donde están las láminas, estas mismas que ahorita vamos a estar viendo. Y cualquier comentario o pregunta la pueden estar haciendo ahorita o posteriormente. El canal de YouTube pues es permanente, y en el caso de Facebook Live, también los que están ahorita anotados, pues en su momento pueden también ustedes volver a visualizar el video y hacer preguntas. También por WhatsApp, vamos a subir por WhatsApp en los que se integraron al grupo, y ahí vamos a subir también información al respecto. Bueno, entonces en este caso lo que tenemos es primero definir qué es la medicina tradicional mexicana, cómo la caracterizamos, cuáles son sus fundamentos, sus principios, qué la distinguen de otras medicinas tradicionales del mundo, qué las distinguen de la medicina alópata o biomédica o medicina biológica o científica, y cuál es su estatus en este momento en nuestro país, tanto desde el punto de vista normativo como también en cuanto a actividades políticas en general que se han venido dando en los últimos años. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, pues ya les expliqué, todos nuestros cursos diplomados de AMINAR llevan esta dinámica. Independientemente que ustedes se pueden conectar directamente al Facebook o a YouTube o ver las grabaciones en YouTube o en vivo, tienen que ustedes llenar una forma de registro. Aquí está el correo electrónico, ahí le escriben ustedes a la licenciada en naturopatía Samara, ella les manda una forma, un formulario, para que nosotros vayamos teniendo sus datos. También los que están en directo, si no lo han hecho, pues háganlo posteriormente para invitarlos a nuestros grupos de WhatsApp. También ya ustedes llenan el formato, se lo regresan a Samara, ¿sí? Y ella los integra al grupo de WhatsApp, o si son muchas más personas, más de 256, lo abrimos en Telegram. Obviamente se les comparte la liga en Facebook y del canal de YouTube, ¿sí? Y bueno, ahorita yo ya señalé el horario, voy a estar subiendo varias presentaciones, las voy a compartir las principales en WhatsApp y también en Facebook. El grupo que estamos usando ahorita, el anfitrión para Facebook Live, es el de Herbolaria Sagrada, que coordina el compañero Guillermo, que es el administrador principal, es el fundador, al cual le mandamos un cordial saludo y le agradecemos que nos haya permitido transmitir en este momento a través del grupo de Herbolaria Sagrada. Los siguientes cursos los vamos a transmitir vía Facebook Live en nuestro propio grupo, que es el de cursos y diplomados gratuitos, que está ahí en Facebook, que ya les he pegado la liga, si no, posteriormente se las vuelvo a pegar. Entonces tienen que entrar ustedes a ese grupo para poder después ya seguirnos en Facebook Live, y en YouTube pues siempre va a ser el mismo canal. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Pues nosotros ponemos como regla básica que no haya agresiones, no haya situaciones obscenas o lastimosas para los que participamos, para los instructores, siempre todo con respeto. Obviamente se puede no estar de acuerdo, se puede cuestionar alguna temática, alguna interpretación o algún concepto, y es bienvenido. Siempre pues pedimos que sean con fundamentos, con argumentos, que no adjetivizando, ¿sí? Bueno, también es muy importante que sea dentro de la temática del curso. Si ustedes quieren abordar otras cosas, como preguntar de otros cursos, preguntar de productos, de servicios,
no es el momento. Eso lo pueden hacer ustedes por escrito. O también por inbox, como dice aquí, al número de celular de su servidor, que es el 246-133-4769. Para aquellas personas que requieran un diploma de reconocimiento por parte de la MENAT, entonces ya con Samara se ponen de acuerdo, le mandan decir en la forma de registro que sí le van a necesitarlo impreso, y ella también le vaya a mandar 20 libros, artículos o documentos relacionados con este tema, en el caso de hoy, de medicina tradicional mexicana. Para eso hacen un depósito de 400 pesos en la cuenta de ella, y entonces ya vía correo electrónico o en una liga que ella les diga, ya les va a hacer llegar los libros, los documentos, y a la dirección que ustedes nos indiquen se les manda impreso el diploma vía FedEx. La siguiente, por favor. Bueno, ya nos presentamos anteriormente. A lo mejor algunos de los que entraron a Facebook Live no pudieron escucharnos, pero al ratito pues nos volvemos a presentar. Cada hora vamos a hacer una interrupción para que no sean muy pesados los videos, las transmisiones, y entonces en la siguiente hora al inicio le voy a pedir a Samara que vuelva a presentarse. Yo soy el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, soy egresado de la UNAM de biología de la generación 74-78, y durante mi formación académica pues tuvimos influencias de muchos maestros, como el caso del doctor Efraín Hernández Solocotzi, originario de aquí de Tlaxcala, que él impulsó mucho el rescate del conocimiento tradicional, sobre todo en la rama de la agricultura, de la botánica. Y pues ese maestro, junto con el maestro Víctor Toledo, que actualmente es el secretario de Semarnat, y otros más, pues nos influenciaron a toda esa generación para que nosotros tuviéramos un compromiso social, que valoráramos nuestro conocimiento tradicional y popular, y también fuéramos muy estrictos en la aplicación de la metodología científica. ¿Por qué? Porque también en el método científico se puede aplicar de manera facciosa y para justificar cosas injustificables, ¿no? Entonces también hay charlatanería científica, entre comillas, dentro del campo de la ciencia, ¿sí? Bueno, lo primero es comentarles. Aquí dice que las fuentes de información principales. Bueno, nuestra fuente principal para la medicina tradicional mexicana son 3 textos desde nuestro punto de vista. La Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, que originalmente la publicó el INI, el Instituto Nacional Indigenista, en 1994 en forma impresa, y que después estuvo accesible vía internet, vía WhatsApp, por la UNAM. La UNAM adquirió los derechos del INI y la subió a internet para acceder de manera gratuita. Sin embargo, en este momento tiene un receso. Desde fines del año pasado no se puede acceder a la biblioteca digital de la medicina tradicional de la UNAM, pero esperemos que el próximo año ya esté disponible y actualizada. Nosotros fuimos parte de ese equipo que coordinó el doctor Carlos Sola, recién fallecido, y el doctor Arturo Argueta, que también actualmente está en Semarnat. Bueno, esa es una de las fuentes más importantes, porque ahí se sintetiza todos los otros previos, información, documentos que se han generado sobre medicina tradicional. Hicimos un barrido de información muy exhaustivo, faltaba actualizarlo, pero pues yo les recomiendo como básico que nosotros tengamos acceso a esa biblioteca. Ya no está agotada la forma impresa, pero repito, esperemos que se pueda pronto consultar vía internet nuevamente. También tenemos el libro de Alfredo López Austin, Cuerpo Humano e Ideología, que es muy importante para entender los conceptos de salud y enfermedad, el concepto que da la medicina biológica o alopática sobre lo que es la salud y la enfermedad, y lo que dan las otras medicinas, ¿verdad? Cómo percibimos bajo una cosmovisión indígena y bueno, ya actualmente mestiza, la enfermedad, la salud. ¿Qué recursos terapéuticos tenemos que usar para entonces? Y pensaríamos que lo prehispánico, lo indígena ya desapareció por todo este abanico de la globalización, del neoliberalismo. Sin embargo, sigue vigente, no nada más en comunidades indígenas, sino también en comunidades urbanas, ¿sí? El otro libro muy importante también sería
el Códice de la Cruz Badiano. ¿Sí? Es un libro de referencia sobre todo a los que les gusta la herbolaria, la botánica, y pues en él vamos a encontrar descripciones de plantas con uso terapéutico bajo la percepción que se tenía en aquel entonces cuando llegaron los europeos aquí a América. Hay más bibliografía interesante, relevante, les vamos a subir después una lista y algunos de esos libros se los vamos a compartir a las personas que pues, dieron una cooperación para tener documentos extras. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia. ¿A qué le llamamos medicina tradicional? ¿A qué le llamamos naturopatía? ¿Qué entendemos por medicinas alternativas tradicionales y complementarias? Por salud intercultural. ¿Qué diferencia hay entre interculturalidad y multiculturalidad? También el concepto de salud y de enfermedad, cómo ha ido evolucionando, cómo en la medicina alópata biológica se entiende, cómo la Organización Mundial de la Salud la define, tanto la salud como la enfermedad, y también la medicina tradicional alternativa, cómo la ubica, cómo la caracteriza. ¿A qué le llamamos cosmovisión? ¿Sí? Que para nosotros, ¿qué representaría un chamán? ¿Cómo se entiende en la antropología el término chamán, medicina tradicional, terapeuta, curandero, hierbero, partero, etc.? O sea, son los actores de los más importantes en la medicina tradicional del mundo, en este momento, cómo nosotros los podemos definir y también socialmente, culturalmente, cómo se han venido caracterizando. ¿Cómo es el diagnóstico de la medicina tradicional mexicana? ¿Qué elementos se usan fundamentales que los distingue de la medicina alópata o que son comunes? Los recursos terapéuticos que se utilizan. Generalmente nosotros hablamos de las plantas, de la herbolaria, pero no son los únicos, ¿verdad? ¿Cuál es su situación legal actual de la medicina tradicional mexicana? ¿A qué le llamamos síndrome de filiación cultural? ¿Y por qué es un concepto muy racista? ¿Sí? ¿Por qué no debemos de utilizarlo ya, aunque se acuñó años atrás? Debemos de eliminarlo porque está haciendo a un lado lo que llamamos las enfermedades o los padecimientos de la medicina tradicional como si fuera algo cultural, entre comillas, y no tuviera unas bases biológica, fisiológica, etc. ¿Sí? Y dentro de ellos, mencionar a qué se le llama aire, susto, empacho, mal de ojo. Entonces, como ven, son muchos temas interesantes, no podemos detallar de cada uno, podríamos hacer un solo curso de alguno de ellos, pero vamos a dar un panorama general para ubicarnos sobre todo desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Ya en la tarde de 4 a 7 vamos a estar contestando algunas preguntas de ustedes, sobre todo vía WhatsApp, vía Facebook Live. Vamos a sacar también algunas conclusiones e invitarlos para próximos cursos. Acuérdense que ahorita ya vienen 2 en camino, los próximos 2 sábados. El siguiente es el de naturopatía y terminamos noviembre y el año con el de herbolaria mexicana. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, en este momento también voy a hacer aquí una aclaración porque algunos de ustedes han preguntado, ¿sí? Sobre el... Si quieres vamos a desconectar. Perdón. Bueno, perdón, es que estaba ahí sonando el teléfono. La aclaración es la siguiente. Hasta ahorita todos han sido cursos gratuitos a distancia y van a seguir siendo así. Sin embargo, algunas personas nos han dicho que si estos cursos cortos no los podemos hacer presenciales. Y sí, vamos a tomarles la palabra y lo vamos a hacer así, de tal manera que a partir del próximo sábado, las personas que quieran venir a tomar aquí el curso presencial, máximo 10 personas porque nuestro espacio es muy reducido, entonces tienen que cubrir una cuota de 200 pesos y aquí van a poder estar directamente preguntándonos cualquier duda. Para los que quieran estar presencial, para los que estén a distancia, pues seguimos la misma dinámica que les expliqué al principio, ¿sí? Bueno, estos son les decía hace rato, esta es la liga en Facebook que ya vamos a seguir usando de hoy en adelante para los cursos gratuitos. Y ya no vamos a estar usando esta otra que en este momento estamos empleando para este curso. Ya los otros próximos cursos
vamos a hacerlo directamente en el grupo de AMENAR, de cursos gratuitos de salud natural holística. Bueno, continuamos. A ver si no se avanzó, ¿está bien ahí? Sí, ok. Bueno, si quieres moverlo un poquito para acá, porque aquí agarra un poco del papel, no se va a estar. Ahí está ya. Bueno, entonces, esta información se obtuvo de un documento de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Aquí está su nombre, de ese documento lo pueden consultar en internet, bajarlo en internet, en español y en inglés. Entonces vamos a ver qué dice la OMS sobre lo que es medicina tradicional. Esa es como la definición oficial, aunque van a notar más al rato que hay una más completa de la misma OMS. Pero bueno, vamos a acercarnos a lo que nos dice la OMS, y lo que nos está mencionando es que, no sé si pudiéramos quitar el sonido de los mensajes, para que no se escuchen los mensajes cuando entran las preguntas. Entonces, vean ustedes, medicina tradicional para la Organización Mundial de la Salud es el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas, o sea, conocimientos, información, experiencias milenarias, aptitudes, o sea, todas aquellas prácticas que se pudieran realizar en el contexto de la cosmovisión indígena o mestiza, y las prácticas, todos aquellos recursos que podríamos usar como las limpias, como las sobadas, el temazcal, etc. Y todo esto conforma la medicina tradicional, ¿sí? En este caso se basa en teorías. Habría que definir qué es una teoría. Muchas veces en la ciencia se habla de teorías cuando ya se pasó de la hipótesis a la comprobación científica. La teoría, en este caso, en la medicina tradicional, pues es toda la historia de la humanidad, de los seres humanos, de las civilizaciones, que ahora en nuestros días pues nos llegan, en este caso como parte de la medicina tradicional, y otras pues se han quedado atrás, se han quedado rezagadas o ya no han sido retomadas. Entonces esos principios, esos fundamentos de la medicina tradicional pues tienen un origen en la misma civilización, en las culturas humanas, ¿sí? Por ahí hay esa discusión, qué tanto eso sigue siendo empírico, sigue siendo algo sin fundamentos, pueden ser nada más comentarios, menciones, mitos, o qué tanto eso justifica que tengan una validación. Bueno, el hecho de que a la fecha sigan utilizándose por la mayor parte de los grupos humanos, y es más, haya habido un incremento, pues nos está diciendo que parte de eso seguramente podríamos nosotros fundamentarlo también si lo lleváramos al conocimiento científico, bajo la metodología científica. Habrá otras que no, sobre todo aquellas partes donde hay manejo de energía, hay manejo de espiritualidad, etcétera, ¿sí? Pero, como dicen los médicos tradicionales, bueno, ahora apliquémoslo al revés, apliquemos nuestro concepto de salud y enfermedad a la medicina biológica y va a estar reprobado, porque no va a pasar los métodos de la medicina tradicional. Bueno, son temas pues de discusión candentes, pero el hecho es de que la medicina tradicional no ha desaparecido, todo lo contrario, se ha incrementado su demanda. Se basa también en creencias, en experiencias, ¿sí? Entonces esas experiencias, pues ya no podríamos decir que son 100% indígenas o de las comunidades nativas o originarias, de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ya en la mayoría ya también se han incorporado conocimientos, experiencias, métodos, técnicas de otras medicinas de otros países o de la misma medicina biológica de la biomedicina. Entonces ya estamos hablando de un sincretismo, y la medicina tradicional mexicana actual en una comunidad no va a ser exactamente la misma que se usaba hace 20 años, hace 100 años y no se diga hace 300 años. La medicina tradicional va evolucionando, va adecuándose a los tiempos y va retomando elementos de otras medicinas. También aquí entonces, pues cada cultura puede tener su propia medicina tradicional, pero como les decía ahorita, también tiene la invasión de la medicina biológica, y también tiene la incorporación de otros recursos terapéuticos de otras medicinas tradicionales de otras partes del mundo, sean o no explicables.
O sea, bajo el método científico rígido, para los que tenemos formación biológica, si nos pusiéramos a aplicarlo, así como nos lo enseñaron en las universidades, muchas de estas creencias, experiencias, conocimientos no pasarían. Diríamos que eso no es científico. Sin embargo, ¿qué pasa en las ciencias sociales? ¿Qué pasa en la filosofía, en las ciencias políticas? Pues hay muchos conceptos, teorías y principios que no podemos nosotros utilizar el método científico biológico para poder evaluar. No van a pasar tampoco la prueba, ¿sí? Entonces, tendríamos que hablar de varios métodos científicos o de un método científico más amplio, más allá de lo biológico, del biologismo. Bueno, aquí dice que todo esto nos va a servir para ¿qué? Para el mantenimiento de la salud. Entonces, hay que definir qué es salud, para la prevención, no nada más para la atención. Para el diagnóstico también nos va a ayudar. La forma de diagnóstico de la medicina tradicional es un tanto diferente que la medicina alópata, y al final lo que queremos es mejorar al paciente, ¿verdad? Ayudarle a superar sus enfermedades físicas, mentales, y ahí habría que añadir espirituales, emocionales, ¿sí? La siguiente. Bueno, un concepto interesante, y aquí tenemos a una naturópata ya de la segunda generación, que es Samara, es el concepto de naturopatía. También un concepto que ha evolucionado, que se ha modificado, igual se ha adaptado a los tiempos, a la globalización, al neoliberalismo. La naturopatía, pues literalmente es curación, sanación con la naturaleza, con los recursos de la naturaleza. Y aquí viene también un punto de discusión: el hombre, el ser humano, ¿somos parte o no de la naturaleza o somos ajenos? Por ahí en las series antiguas de la selva, donde iban a colonizar, a invadir, se decía que iban a dominar la naturaleza, ¿verdad? Se iba ahí a dominar la naturaleza, porque la naturaleza era algo peligroso, era algo terrible y había que dominarla. Pero ese concepto, como ajeno al ser humano, siempre ha habido dos posiciones. Una en la cual somos independientes de la naturaleza, y otra donde somos parte de ella, ¿sí? Por lo tanto, si somos parte de la naturaleza, nosotros podemos hacer ¿qué? Procesos de autosanación, como lo hacen los animales, como lo hacen las plantas, como lo hacen las bacterias, los hongos. Si nos pusiéramos a platicar con ellas, o a pensar como ellas, o a comunicarnos, veríamos que ellos también hacen procesos para autosanarse, para estar mejor, para proliferar, para desarrollarse, reproducirse. Bueno, la naturopatía, y esto está retomado de la Organización Mundial de la Salud, de un documento que está aquí, el título de la Organización Mundial de la Salud del 2013, nos dice que la naturopatía es una ciencia transdisciplinaria. Eso nosotros lo acuñamos. La bióloga Yolanda Betancourt y su servidor, cuando diseñamos la currícula del Instituto de Naturopatía, nosotros, en base al marco teórico de varios autores, acuñamos de que esto sí es una ciencia. La naturopatía no son nada más técnicas, métodos, sino que una parte de ella cumple con la ciencia, con los preceptos de la ciencia biológica, ¿sí? O de las ciencias en general. Entonces, es transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque toma elementos de la sociología, de la psicología, de la filosofía, y de otras disciplinas importantes, no se diga de la biología, y entonces amalgama todo esto, conjunta todo esto, y incorporando conocimientos tradicionales ancestrales, investigaciones científicas, recursos, prácticas, experiencias innovadoras, de todas las medicinas alternativas, complementarias y modernas que se han registrado. Sobre todo en el caso de las medicinas alternativas, pues hablamos de más de 150 recursos terapéuticos registrados por la Organización Mundial de la Salud, que existen actualmente en el mundo, que se utilizan en el mundo, ¿sí? También actúa en la prevención, en el tratamiento y en la promoción de la salud a través de métodos y modalidades que fomentan el proceso de autosanación. Eso es una palabra clave en naturopatía.
los procesos de autosanación. La medicina biológica alopática o científica, entre comillas, oficial, no reconoce que los seres humanos tuviéramos capacidad de autosanar. Entonces se genera siempre una dependencia hacia fármacos, hacia los hospitales, hacia los médicos, ¿sí? Y en naturopatía decimos no. Nosotros podríamos volver a aprender lo que hacían nuestros antepasados, de ejercer procesos de autosanación con la meditación, con una programación neurolingüística, actualmente se le conoce, ¿no? Programarnos, reprogramarnos, también trabajar la espiritualidad, y de esa manera podríamos lograr la autosanación, ¿sí? Aquí en esta figura, aquí nos están diciendo que actúan diferentes elementos en la naturopatía, que puede ser cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Pero todo eso englobado en lo que es la energía, un flujo de energía, tanto externamente como internamente, cada uno de estos subsistemas. ¿Sí? El siguiente, por favor. Bueno, esta sería la definición que da la Organización Mundial de la Salud para medicina complementaria y alternativa, ¿sí? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Dice, los términos medicina complementaria y alternativa se usan indistintamente junto con los de medicina tradicional. O sea, hasta este momento lo que nos está diciendo que son sinónimos la medicina complementaria, la medicina alternativa y la medicina tradicional. Entonces aquí estamos hablando ya de otra cosa. Lo que estamos diciendo es que medicina tradicional comprendería todas las medicinas complementarias y todo lo que llamamos alternativa. Pues es lógico, porque la medicina que se generó en las civilizaciones, en las diferentes culturas, poblaciones del mundo, ¿sí? Todas ellas recurrían ¿a dónde? A la naturaleza. Para ellos el sol era muy importante en los procesos de sanación, el agua, la tierra, etc. Y entonces, fíjense, bien interesante, aquí le podemos añadir otra cosa, que naturopatía es equivalente a medicina tradicional, es equivalente a medicina complementaria y medicina alternativa. ¿Por qué acuñamos diferentes términos que aparentemente no tienen que ver o como si fueran ajenos? Porque eso tiene que ver, tiene una explicación ideológica en el momento histórico en que se generan. Hay un autor muy importante que es George Canguilhem, un filósofo, que habla de la historia de los conceptos, cómo los conceptos se generan históricamente, socialmente, ideológicamente, cómo tienen una carga ideológica, política e incluso económica. Entonces, complementaria se está refiriendo a que estos recursos terapéuticos, esos conceptos, esa teoría que está en esos recursos que estamos implementando, justamente son ¿qué? Añadidos a la medicina alópata. O sea, el término complementario quiere decir que hay una medicina biológica dominante, hegemónica, y todo lo demás complementa a esa, ¿sí? Entonces, no está al mismo nivel. Son recursos a otro nivel, a otra escala, y no pueden estar a la misma de la medicina biológica. Por eso complementan a esta otra, a la que domina. Medicina alternativa es excluyente. O sea, o es medicina biológica, biomedicina, o son los otros recursos de lo que llamamos la salud natural, ¿sí? Entonces se excluyen, no hay puntos comunes, ¿sí? Y medicina tradicional pues comprendería todo. Incluso nosotros, si nos vamos históricamente, pues veríamos que la medicina tradicional generó la medicina alópata. Por lo tanto, si abrimos el término medicina, fíjense muy bien, a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo, si hablamos de medicina en general, ahí también estaría la medicina alópata. Entonces hablaríamos de una sola medicina, ¿sí? Una medicina integral o integrativa, donde entran todos los recursos terapéuticos, ¿sí? Cada uno bajo sus métodos, sus técnicas, su visión teórica, pero todos con el mismo fin de ayudar al ser humano a salir adelante en sus procesos de salud y enfermedad. En algunos países hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de la salud que no forman parte de la tradición del pueblo y no están integradas del país y no están integradas al sistema sanitario, ¿sí? O sea, todo aquello que no sea oficial,
que no sea de la medicina biológica o alopática, todo eso entraría como medicina complementaria o alternativa. La siguiente. ¿Cómo andamos de tiempo? 30 minutos. Ok. Bueno, no sé si ahorita hay alguna pregunta, algún comentario por ahí de los que nos están siguiendo, ¿sí? Si no, bueno, los que después escuchen o vean la grabación, por favor, por ahí abajito nos van anotando preguntas o en WhatsApp también lo van haciendo, ¿sí? En media hora vamos a interrumpir, vamos a dar un receso para que se suba el video. No sé si en WhatsApp se podrá subir, ¿no? ¿Verdad? YouTube. En YouTube, para subirlo a YouTube, ¿sí? Bueno, ahora hay otro concepto interesante, salud intercultural. Lo primero es que vemos que es una salud que se da entre las diferentes culturas, ¿sí? Pero también tenemos el multicultural. Decimos que México es un país multicultural y multidiverso, también en cuanto a su flora y su fauna, sus conocimientos de las diferentes comunidades originarias o poblaciones originarias o pueblos originarios. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre interculturalidad y multiculturalidad? Y por lo tanto, ¿cómo lo podríamos poder abordado en la salud? Bueno, aquí nos dice que la interculturalidad es una interrelación entre culturas a través del respeto y reconocimiento de diferencias y convergencias entre personas y grupos. Quiere decir que es una convivencia de los diferentes actores, grupos sociales, ¿verdad? O sea que si tenemos diversidad de culturas y sobre todo tenemos una dominante hegemónica, que en este caso en la salud sería la medicina alópata, debería haber una motivación, una percepción de que entre todos convivamos, que entre todos nos apoyemos, intercambiemos conocimientos y sobre todo haya respeto y reconocimiento, lo cual suena muy bien, pero en la práctica no hacemos eso. Sobre todo las mismas políticas de gobierno son excluyentes, son racistas, son autoritarias y cuando conviene, pues decimos que sí reconocemos a las otras culturas, las otras medicinas, pero cuando no, que es generalmente siempre, no, esas son excluidas, no entran en las políticas de salud, ¿sí? Bueno, incluye características de confianza, comunicación efectiva, comprender al otro desde su cultura. Entonces, pues la mayor parte de nosotros ya somos mestizos, tuvimos el proceso de mestizaje de nuestros ancestros, pero luego hay por ahí un dejo de racismo, donde luego muchas veces hablamos nada más de la parte europea y hacemos a un lado la parte indígena, incluso hasta nos cambiamos de nombre, porque si tenemos un apellido en náhuatl, en otomí, pues no nos gusta, no nos parece, y mejor entonces lo españolizamos o lo agringamos, ¿sí? Entonces hay mucho racismo y mucho desprecio inmerso en nuestra población a todos los niveles, ¿sí? Entonces es un reto siempre nosotros respetar a los demás, las diferencias culturales y demás. Mantener un diálogo, un debate, un aprendizaje mutuo, un intercambio de saberes y experiencias. Eso nos tocó verlo en los hospitales integrales con medicina tradicional de la Secretaría de Salud en Puebla, en los varios años que estuvimos ahí trabajando, colaborando, asesorando, dando cursos con los médicos tradicionales de 5 hospitales, con los médicos alópatas, con las enfermeras, con las químicas. Entonces, pues nosotros funcionamos como gestores, como vehículos de comunión, ¿sí? Porque pues espacialmente está el hospital, la clínica, y por otro lado está el área de la medicina tradicional con sus temazcales, con su área de limpias, pero lo divide, hay un espacio que lo divide y también simbólicamente tendríamos que hacer nuestra función de conjuntarlos. Entonces fue muy interesante porque se dieron esas experiencias y se logró hasta cierto punto y creo que hasta la fecha se viene dando siempre con un espíritu de comunión, de participación. Nosotros ya no estamos ahí de asesores en los hospitales, ya no estamos participando, pero pues continúan esos proyectos, incluso ya hay 16 hospitales en Puebla integrales con medicina tradicional, donde hay una pues
pues una política de interculturalidad con los médicos alópatas y enfermeras y demás. Bueno, también llevada al campo de la salud entonces, sería la interculturalidad, la salud intercultural como el conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de la salud, que es un poco lo que ya expliqué ahorita. Sí, tenemos que también implicar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano, se influencia en todo el proceso de salud y enfermedad. Bueno, vamos a la siguiente, de favor. ¿No hay preguntas? ¿No hay por ahí comentarios? ¿No? Bueno, aquí viene, este es de otro autor, acá está la cita, ¿sí? Este es un ensayo de este investigador de la UNAM que recientemente publicó en un libro, es parte de un capítulo de un libro, y sobre medicina tradicional. Entonces él hace un cuestionamiento y sobre todo van a ver que hay muchas referencias al doctor Eduardo Menéndez, pues un antropólogo muy importante, un teórico muy importante en lo que es la salud, sobre todo en la medicina tradicional, aunque ahora ya sus investigaciones han girado los últimos años sobre otra temática, pero lo que él publicó ya hace varios años, varias décadas, sigue vigente y ha sido retomado por otros autores como, en este caso, Tomás Paga Pliego, si no me equivoco, que está la letra muy chiquita. Bueno, entonces en este caso, ¿qué dice basado en varios autores, entre ellos a Eduardo Menéndez? Dice, multiculturalidad presupone la presencia de dos o más culturas diferenciadas en un espacio social determinado, ¿sí? O sea, en un espacio X limitado, nosotros vamos a ver que hay una interacción entre culturas, por lo menos dos, ¿sí? ¿Cómo se da esa interacción? ¿Es dialéctica? ¿No es dialéctica? ¿Está separada físicamente una de otra? ¿O hay otro tipo de barreras como el idioma, como las prácticas sociales? ¿O están interactuando? Hay puntos de intersección, ¿sí? Entonces, el elemento medular de la perspectiva multicultural remite a subrayar diferencias y propone políticas relativistas de respeto. O sea, cuando hablamos de multiculturalidad, es como si estuviéramos fraccionando una sola cultura de un país. Si hablamos de una sola multicultural, estamos segmentando. Eso nos encanta a los seres humanos, fraccionar, ¿sí? Y perdemos luego la totalidad. Entonces, la multiculturalidad es como en el caso de la medicina alternativa, es como si yo excluyera, ¿no? O la misma medicina, la biomedicina dijera, bueno, esta es la medicina, la oficial, la científica, y todas las otras pues no son oficiales, son charlatanería, y cada una están ubicadas en cierto contexto. Es un poco esa visión de la multiculturalidad. La interculturalidad entonces va más allá, porque la interculturalidad es la interconexión, la comunión, buscar lazos de comunicación. Entonces, dice aquí, son las políticas relativistas de respeto, se reconocen las diferencias, pero evitando en lo posible la interacción, ¿sí? O sea, pues no sé ustedes, pero yo creo que eso no sería muy adecuado que yo usara en nuestras políticas de salud la multiculturalidad, sino mejor habría que practicar que el gobierno mismo en sus políticas de salud lo que siguiera manejando fuera la interculturalidad. O sea, entonces en este caso dice evita la posible interacción de personas, ¿sí? Entre los diferentes grupos subculturales, lo que llevaba a la segregación, incluso eso que son como ¿sí? Pregunta, Luna Verónica SC, ¿entonces la medicina tradicional es intercultural? Bueno, ahí vamos, ya vamos concluyendo que una parte importante de la medicina tradicional está fundamentada y debe de estar ubicada en las políticas sociales de salud como parte de la interculturalidad de nuestros pueblos, ¿sí? O sea, hacia adentro de la medicina tradicional debe de haber una interculturalidad, un intercambio, pero también hacia afuera, si es que las tuviéramos separadas de la medicina alópata, ¿sí? Por eso yo decía hace rato, debería ser una sola medicina, pero por cuestiones ideológicas, políticas, racistas, hemos fraccionado y hemos dicho estos son los buenos y estos son los malos. También
Hay médicos tradicionales o que se ostentan como médicos tradicionales o alternativos que luego excluyen la medicina alópata. Yo creo que a todos nos ha pasado que dicen, bueno, la única medicina es la mía, es la que yo manejo, la homeopática, el magnético, la herbolaria, todas las demás no sirven o son secundarias. Entonces son posiciones muy radicales que obviamente lo que hacen es segregar, es fraccionar, es separar. Entonces acuérdense que divide y vencerás. Entonces, per se, la medicina tradicional debe de ser intercultural, ¿sí? Bueno, entonces evitar la segregación, evitar esos grupos que están allá aislados, ¿sí? del resto, y por lo tanto también cuando está segregada las medicinas alternativas o complementarias o la medicina tradicional, pues hay que nosotros, ¿qué? Generar acciones para conjuntarlo. Entonces fíjense, el naturópata, retomándolo ahorita, por ahí está alguien preguntando, el naturópata, como Samara, fíjense el reto que tiene, los que practicamos algunas medicinas alternativas o los mismos que practican la medicina tradicional. Debemos de conocer los elementos, fundamentos de la medicina biológica o biomedicina, porque es la que domina, ¿sí? Los métodos, los diagnósticos, las formas de registro para llevar los expedientes. Pero también tenemos que manejar lo que nosotros nos hemos desarrollado y hemos tenido experiencia dentro de lo que se considera la medicina tradicional alternativa complementaria. Beatriz Chávez dice, sería genial que el biólogo Miguel nos comparta por aquí la explicación de por qué la limpia de huevos si funciona, es súper interesante y lo explica muy bien. Bueno, al ratito vamos a, ya la última hora vamos a hablar de eso, de la limpia y un poco sobre el susto y el mal de ojo, ¿sí? Angie Rosales pregunta, ¿la medicina tradicional mexicana sería siendo multicultural, cierto? Bueno, es que por eso les decía que hay que entender los conceptos y manejarlos adecuadamente o qué es lo que pretendemos nosotros utilizar en base a nuestros principios, a nuestra ideología. Pero multicultural es un hecho que todos los países somos multiculturales, todos en el mundo. Pero ahí no se queda la cosa en distinguir las diferentes culturas, caracterizarlas, sino vamos más allá. Es como, ¿se acuerdan ustedes que nos enseñaron en la escuela la interdisciplina? Que en las universidades se debe de motivar la interdisciplina. Bueno, aquí es lo mismo, debemos de motivar la interculturalidad en las políticas de salud, ¿sí? O sea, el término más adecuado sería intercultural. Ahorita lo vamos a retomar otra vez, estos autores lo van a retomar aquí abajo. Entonces, realmente no es disgregar, no es segregar. Los que tenemos formación química, biológica, aunque intentamos esa interrelación, siempre caemos en la cuestión que lo que yo aprendí en la universidad, en mi carrera técnica, es lo fundamental, es mi marco de referencia. Pues así va a ser, lamentablemente o afortunadamente, pero tengo que abrir mi mente a otras percepciones, a otras culturas, a otras experiencias y a hallar un punto de comunicación que sea mutuo, que sea dialéctico, como se decía en la teoría marxista, ¿sí? Bueno, entonces, esta interacción, ¿sí? Se evita si yo me voy a la multiculturalidad nada más. No va a haber interacción, va a haber segregación de las diferentes medicinas, de las diferentes culturas. Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Yo pienso que no, que los que andamos en esto justamente al revés. Nos hemos formado en el campo de las ciencias, sobre todo de las ciencias biológicas, y ahora con el tiempo, con nuestra experiencia, con lo que nos han transmitido nuestras familias, nuestras experiencias cotidianas, pues vemos que tenemos que ir más allá. Por eso muchos notarán que es en la clase media, en las personas que tienen alguna formación universitaria, donde ha pegado más, donde ha retomado más las medicinas alternativas, la medicina tradicional y complementaria. Bueno, cuando yo hablo de medicina tradicional, aquí hay una aclaración, así como se dijo anteriormente, estoy hablando de todas las medicinas alternativas, complementarias de la naturopatía. O sea, naturopatía, medicina tradicional, medicina alternativa y complementaria, desde ese punto de vista serían similares, equivalentes. Aunque siempre repetimos medicinas alternativas, tradicionales, complementarias y naturopatía.
pero realmente debería ser nada más o naturopatía o medicina tradicional, que yo pienso que son los términos más adecuados, y los otros dos no los usaría, no, por lo que yo les dije, ni complementario ni alternativo. Yo creo que lo que más se acerca a nuestra realidad y lo que pretendemos es medicina tradicional y entonces también naturopatía, como equivalentes, ¿sí? Bueno, pero aquí hay una, aunque viene la lámina más adelante, aquí hay una observación. En Europa, si ustedes ven documentos, artículos europeos, cuando vean que dice medicina tradicional, lean muy bien, porque para muchos países europeos, medicina tradicional es la medicina alópata, la biomedicina o medicina biológica. Para ellos esa es la medicina tradicional que tiene todo un bagaje científico y demás. Las otras, pues le llaman alternativas, complementarias, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que allá para ellos medicina tradicional no es la medicina ancestral indígena, ¿sí? Sino que es la moderna, ¿sí? La occidental, la del neoliberalismo, etc. Entonces, ojo, bueno, dice que vamos a tener una medicina dominante a la cual se le han dado 99% de los recursos financieros, que ha estado siempre en las políticas de salud, que ha formado parte de nuestra ideología, etc. Y luego las otras pequeñuelas, segregadas, por ahí que están haciendo su esfuerzo de no ser calladas, de no estar estigmatizadas, de no ser eliminadas. ¿Sí? Es una lucha permanente, constante, ideológica, política y también económica. Incluso se habla también de otro concepto, medicinas paralelas. ¿Sí? Algunos autores dicen que todos esos recursos terapéuticos naturales son lo que llevan, lo que llamamos medicinas paralelas. ¿Paralelas a qué? Pues es como si fuéramos en una carretera. Entonces vamos en la autopista y todos los demás son los caminos vecinales, pequeñuelos, de terracería, son las medicinas paralelas. Ahí entra la homeopatía, ahí entra la medicina china, ayurvédica, la medicina mexicana, tradicional mexicana, etc. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que en ese concepto de paralelo, quiere decir que nunca vamos a unirnos con la medicina alópata, no va a haber puntos de intersección. Entonces también ese término es excluyente. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí esa segregación, esa hacer los búnker aparte para los otros grupos, para las otras culturas, para las otras medicinas tradicionales, llevan una desventaja económica, educacional y de poder, que es lo que yo comenté hace rato. O sea, ¿cuál es uno de los cuestionamientos más importantes que dan los médicos alópatas, los biomédicos, o entre comillas médicos científicos? Una de las argucias que utilizan ellos, ¿sí?, es que la medicina tradicional, la naturopatía, no tiene fundamentos científicos. No hay estudios científicos, clínicos, ¿sí?, usando el método científico dominante. ¿Sí? Porque si usáramos el método de las ciencias sociales, sí encontraríamos explicación a muchas cosas que manejan la medicina tradicional y por lo tanto la naturopatía. Pero si resulta que el 95-99% de los recursos, los medios de comunicación, la formación académica y todo, está destinada a la medicina alópata, ¿cómo vamos a solicitar, exigir que la otra lo haga? Muchas veces lo tenemos que hacer con nuestros propios recursos, porque hemos sido segregados. Incluso yo recuerdo cuando de estudiante, no en la UNAM, en otros lados, decían que ya para qué abordábamos la medicina tradicional o la naturopatía, si eso ya estaba a punto de extinguirse. Cuando ahora hay datos, ahorita vamos a ver, que más del 70% de la población en comunidades como la europea o en el medio urbano, la clase media para arriba, está utilizando algún recurso terapéutico de salud natural. O sea, en lugar de disminuir, se ha incrementado, sobre todo a partir de los años 90. Bueno, entonces dice que parecería que estamos en la salud también colonizados, ¿verdad? O sea, vienen, nos imponen y esto, cállese usted la boca, esto es lo único que va a existir de hoy en adelante. Todo lo demás es charlatanería, es brujería y demás, ¿sí? Luna Verónica SC
pregunta, ¿van a mencionar los tipos de medicinas alternativas que existen como la yerdubera, la china, mexicana, etcétera? Y Mía Medicina dice, no habrá unión con la medicina alópata, pero aún así, hoy por hoy la aplican en sus consultorios. Soy testigo de ello. Bueno, sí, es un tema interesante eso, por eso yo les decía, a ver, en las políticas de salud oficiales, aparentemente, porque luego es por también desconocimiento de nosotros, hay que ser honestos, solamente hay la medicina alópata. Sin embargo, en México, ahorita lo vamos a ver, desde hace varios años para acá está reconocida la medicina tradicional, ¿sí? Por lo tanto, los naturópatas, los médicos tradicionales o los que se dicen alternativos, etcétera, tendrían una fundamentación legal para existir, para operar y para practicar. Pero muchas veces desconocemos eso, ¿sí? México es de los países que en ese sentido han incorporado por lo menos en su constitución, en algunas leyes, la medicina tradicional. Sinónimo, entre paréntesis, medicina natural, sinónimo, naturopatía, ¿sí? Pero no ejercemos ese derecho, no tenemos esa información que nos permitiría ampararnos. Bueno, tenemos los hospitales integrales, les acabo de decir, donde están los médicos alópatas, están los químicos, los biólogos en su laboratorio, están las enfermeras y también están ahí conviviendo los médicos tradicionales. ¿Sí? Entonces, en la práctica tenemos ya ejemplos, no es de ahora, de hace muchos años, en donde sí hay esa convivencia. Falta mucho, ¿sí? Falta mucho, porque hay siempre un desnivel, ¿sí? Pero ya hay muchos ejercicios, ya hay muchas prácticas, sobre todo Puebla fue el pionero a nivel del país, que puso el ejemplo de la interculturalidad. En Tlaxcala, lamentablemente, no. Un gobernador anterior dijo que ya ni había indígenas en Tlaxcala, ¿sí? Imagínense nada más, ¿sí? Por lo tanto, es una concepción racista, segreguista, excluyente. Entonces tenemos que ir contracorriente. Habrá otros estados del país como Chiapas, como Oaxaca, Morelos, donde también ya se ha logrado un avance. Ahora, yo les adelanto, ¿sí? Espero que no equivocarme. En el actual gobierno, y es la esperanza de muchas personas, por fin se va a lograr esa interacción, ¿sí? Porque es una cuestión también económica. La medicina alópata es muy cara, el sistema hospitalario es sumamente caro, ¿sí? Y es ajeno a muchas personas, a la sensibilidad, a la espiritualidad de muchas personas. O sea, muchas personas se sienten también excluidas en ese sistema, porque los tratan como objetos, como si fueran signos de peso, ¿sí? Entonces, así como está sucediendo con el modelo neoliberal, el modelo hegemónico de medicina también está en crisis, ¿sí? Y no le va a quedar de otra más que abrirse a todo eso. Además, hay una demanda de la población cada vez mayor hacia la salud natural, hacia las medicinas tradicionales o la naturopatía. Bueno, entonces, este mismo autor dice, interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, de conflicto y préstamo recíprocos. Remite la confrontación a él, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones a intercambios. Es que eso es muy interesante. Muchas veces todos lo hemos hecho hacia el interior de nuestras familias, de nuestros grupos culturales, de nuestra región. Todos decimos, pues si nos uniéramos todos en la colonia, haríamos muchas cosas, Entonces suena muy padre, suena interesante y así debería de ser, pero la realidad es otra. Entonces ustedes imagínense, y ojalá que puedan visitar los hospitales integrales en Puebla, imagínense que vamos allá a esos hospitales y todos pensaríamos que el médico tradicional está bien contento ahí junto con el médico alópata, platicando, intercambiando. Oye, pues tú cómo manejas esto del susto, del empacho, ¿no? Pues tú cómo manejas cuando hay diabetes, etcétera, ¿no? Y todos ahí intercambiando así como una charla de café y todos felices. No, eso no sucede. ¿Por qué? Porque a uno les pagan miles de pesos al mes por su formación académica, les dan incluso casa, apoyo de renta, etcétera, y los otros a veces ni salario mínimo tienen.
o incluso pues en un principio ni siquiera para el pasaje les daban. Entonces hay una diferencia económica muy fuerte. Ideológica, sí. Política, pues no se diga, ¿sí? Entonces, aunque estuviéramos aquí todos conviviendo, vamos a suponer dentro de nuestros campos, que estuviera un reikista, uno de, no sé cómo se dice, el de par biomagnético, que estuviera el doctor Joyce, que estuviera Eric Estrada de Herbolaria, que estuviera Samara de naturopatía, Manuel Montoya también de naturopatía, yo de Herbolaria, y todos aquí no agarrémonos de las manos y todos somos felices, ¿no? Y vamos a un café todos, no. Siempre hay posiciones ideológicas, filosóficas y políticas. Pero de eso se trata, de que dentro de esa convivencia también haya puntos de comunión. Por eso él dice aquí, este autor García, dice que también hay confrontaciones. Puede haber discusiones y diferencias muy fuertes, ¿sí? Hacia el interior de los que manejamos la medicina tradicional naturopatía, pues no se diga con la medicina alópata, ¿sí? Marta Munguía pregunta, excelente explicación, entonces ¿por qué está tan satanizado la medicina tradicional por parte de los médicos actuales? Sí, la siguiente, pues por lo que acabo de decir, porque pues desde que se implementa como un solo modelo hegemónico la medicina alópata, pues uno de los fines era, fundamentalmente sigue siendo lo económico, o sea, la salud como un negocio. Ahí vamos a ver aquí más adelante donde se dice que pues detrás de la medicina alópata, de los hospitales, de la formación de médicos, hay muchos intereses económicos. Tal parecería una contradicción, que los gobiernos no quieren que sus habitantes estén sanos, porque se pierde ¿qué? El negocio. Lo hemos visto, todos hemos visto eso en los hospitales, con los médicos particulares, o sea, todos tenemos derecho a un salario. Pero de eso, a que me exploten, a que abusen, a que me estén engañando, porque eso es charlatanería, finalmente es charlatanería la medicina, ¿sí? Cuando yo cometo un fraude, les estoy dando fármacos, les estoy dando tratamientos que de antemano sé que no van a funcionar. ¿Por qué? Porque son protocolos muy rígidos, ¿sí? Mitzcoa Antonio pregunta, ¿quién descubrió los beneficios de las plantas medicinales? Pues los seres humanos, en todas las culturas ha habido ese descubrimiento. Aquí no vamos a meter a una entidad divina o a muchas entidades divinas como el politeísmo ni nada de eso, pero simplemente el ser humano en su evolución pues fue aprendiendo, ¿sí? Hay varias teorías al respecto. Una dice que fue de un proceso de aprendizaje de error, ¿no? Que yo comía algo, probaba algo y pues me moría. Otros sobrevivían. Otros decían que les llegaba por allá de arriba una imagen, una señal de que podían curarse de determinada manera. Muchas de estas cosas todavía se siguen empleando para diferenciar un médico tradicional de otros o para considerar que sí puede ser un médico tradicional. Ahorita lo vamos a ver adelante. Entonces, esa formación, en este caso de las plantas, pues ha sido en todas las culturas del mundo. En cada una si nosotros nos pudiéramos a revisar, hay enfermedades comunes, sobre todo en los últimos años de la globalización, por ejemplo la diabetes, la obesidad, ¿sí? Y hay otras que son casi específicos de cada país. Por ejemplo, en España, en Europa, la psoriasis. Tenemos un índice altísimo de pacientes con psoriasis. Aquí en México sí los hay, pero no el porcentaje de ella. Y entonces el recurso que utilizan los recursos, algunos pueden ser similares, las plantas similares, o pueden ser unas plantas muy diferentes, ¿sí? En nuestro propio, aquí en Tlaxcala, si yo me voy a Calpulalpan, encontré algunas especies que hay en otras partes del estado, pero unas que son específicas. Si me voy hacia Coapiaztla, encontraré otras, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes váyanse como en la historia, antes de que hubiera esta comunicación en carreteras o que tenían que caminar un montón, pues cada una tuvo que abastecerse de lo que tenía ahí. Y ya después, cuando hubo esa comunicación, o vienen los europeos y no, pues el árnica de nosotros de Europa, pues tiene el mismo uso que la de ustedes, entonces a esta le vamos a llamar también árnica, ¿sí? Un minuto. ¿Un minuto? ¿De qué? Para la hora. Ok. Bueno, vamos a hacer un receso. Si quieren ustedes preguntar, comentar, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y continuamos. Es un tema muy interesante. Yo quise empezar nuestras transmisiones
aquí en YouTube, en Facebook Live, en WhatsApp, justamente para ver el marco teórico. Porque generalmente todos queremos algo muy práctico y yo ya quiero ir al temazcal, que me den una limpia y eso, y perdemos el contexto. Vamos a un receso y ahorita continuamos.